Y cuando me llama 4 meses atrás y me pide que prepare sobre el tema, reconozco que mis conocimientos eran casi nulos. O sea, del Holocausto mucho, de los masones conozco, pero los masones en la Segunda Guerra Mundial, mis conocimientos eran prácticamente cero. Entonces, como da sus respuestas, pues investiga. Nos pusimos a investigar y fue verdaderamente sorprendente lo que encontramos para poder presentar ahora sobre la persecución sistemática también de los masones como otra minoría perseguida por el régimen nazi. Conocida como misotis, comúnmente como misotis o raspilla, de un género de plantas perteneciente a la familia de las Borganices. Simbólicamente se conoce como la flor del amor, desesperado o el amante eterno. Hay cerca de 50 especies con gran variaciones entre ellas. Sin embargo, la mayoría tienen pequeñas flores de 1 centímetro de diámetro con 5 pétalos azules. Y crecen en los extremos de los tallos en ramilletes. Son muy populares en los jardines como plantas ornamentales. Durante la persecución y la prohibición de la masonería por el régimen nazi, los masones continuaron reuniéndose y celebrando sus rituales en secreto. La escuadra y el compás clásicos de la masonería no eran buenos símbolos para usar por aquel entonces. Así que para poder reconocerse entre ellos, la pequeña flor azul fue elegido como el emblema masónico y también como recuerdo de la eternidad del espíritu sobre la materia, a la vida y a la muerte que les esperaba aquel masón que fuese descubierto por los nazis. A lo largo de toda la era nazi, una pequeña flor azul los identificaba como masones de forma discreta. Vamos a repartir nuestras intervenciones en 3 intervenciones. Hoy vamos a hablar principalmente sobre el 80º aniversario de la liberación de Auschwitz, que se conmemora el 27 de enero como Día Internacional, declarado por Naciones Unidas en Estocolmo en el 2005. Pero quería, la segunda intervención hablaremos de las minorías perseguidas, por supuesto, dentro de ellos los masones. Pero digo, por supuesto, después de haber estudiado el tema, muy poco conocimiento tenía antes. Y la tercera vamos a hablar específicamente y únicamente sobre la persecución de los masones. Pero hoy quiero dar solamente las estadísticas, que son tremendas, y quiero que conozcan las estadísticas para que nos queden en algún lugar de resonancia, ahí en algún lugar en el pecho o en el corazón. El número de los masones en los países ocupados por los nazis que fueron asesinados no se conoce con exactitud y con precisión. Sea como sea, se estima que entre 80.000 y 200.000 masones, repito, entre 80.000 y 200.000 masones pudieron haber sido exterminados por el régimen nazi en Alemania y en los territorios ocupados de una población de 800.000 masones que había en Europa en esos momentos. O sea que si vamos al número mínimo, estamos hablando de un 10% de los masones que fueron asesinados por los nazis. Si vamos al número de 200.000, 1 de cada 4. Eso es para tener un poquito de proporción en las estadísticas. Pero hoy vamos a hablar, como les dije, si me permiten, del 80º aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau. De comienzo digo que, personalmente, siempre tengo un problema con la palabra liberación. Porque cuando los soviéticos, los rusos llegan a Auschwitz-Birkenau, ya la mayoría no estaban en el 17, habían sacado a todos aquellos que podían caminar en esas famosas marchas de la muerte. Y cuando los soviéticos entran a Auschwitz-Birkenau, habían algo así como 7.500 prisioneros sobrevivientes, casi en estado fantasmal corporal. Pero a pesar de todo, se considera como liberados, y el 27 de enero fue aquel día. Primo Levi, el italiano, nos recuerda que si comprender lo que ocurrió es imposible, conocer es necesario. Y Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz por los Estados Unidos, húngaro, nos dice y nos recuerda que es recordar para no morir y contar para vivir. En esta intervención sobre este tema, principalmente, trataré de ser las voces de quienes lo vivieron. Primera parte, sobre los liberadores. ¿Qué cuentan los soldados soviéticos que liberaron a Auschwitz-Birkenau? ¿Cómo lo vivieron? Segunda parte, quienes estuvieron
aquellos sobrevivientes o aquellos que dejaron sus escritos enterrados en Auschwitz-Birkenau y fueron descubiertos después de la guerra. Y en tercera parte, los sobrevivientes, aquellos que volver a vivir, algunos de ellos, por supuesto, también en México. Quiero comenzar con esta frase, que siempre es una frase que explica el Holocausto, quizás un poema lírico, que se titula Nos dijeron. Primero nos dijeron, los judíos no pueden vivir entre nosotros como judíos. Después nos dijeron, los judíos no pueden vivir entre nosotros. Y finalmente nos dijeron, los judíos no pueden vivir. Creo que esto resume lo que ocurrió en todo ese periodo. Fue el sitio de resolución final para los judíos de toda Europa, después que ya la judería polaca había sido exterminada en Belzec, Sobibor y Treblinka, la mayoría de la población judía polaca. Fue el único campo donde se tatuó el brazo. Si ustedes ven un sobreviviente con un tatuaje en el brazo, pues sabemos que estuvo en Auschwitz-Birkenau. Fue el único campo que se tatuó. Pero puede ser que haya un sobreviviente que no fue tatuado, porque cuando llegan los húngaros al final de la guerra, en el verano del 44, no hubo tiempo de tatuar a todos. Pero si está tatuado, pues estuvo en Auschwitz-Birkenau. Fue el único campo en el cual se tatuó los brazos. El juego entre la vida y la muerte. El 90% fueron directamente a la muerte, en esa se llama la selección, aquellos que llegaban. Y el 10% fueron enviados a trabajos forzados o postergación de la muerte previo periodo de esclavización. La sofisticación del sistema de asesinatos, la industrialización de la muerte en los complejos crematorios y cámaras de gas. El número de las víctimas, 1.100.000 seres humanos fueron asesinados, de ellos 1 millón de judíos, 70.000 polacos, 20.000 prisioneros de guerra soviéticos, 23.000 gitanos y otras minorías perseguidas. El aprovechamiento de los cadáveres, el perhumano. Cuando se libera Birkenau, los soviéticos encuentran 7 toneladas de cabellos humanos preparados para ser enviados a Alemania. La diferencia entre los prisioneros judíos y los no judíos, la jerarquización, las clases sociales. Si lo tenemos que decir literalmente, primero estaban los SS, después estaban los capos, después estaban las ratas, después estaban las pulgas y después los prisioneros. Ese es el orden de la jerarquización en Auschwitz-Birkenau. El mal y el bien absoluto. El mal y el bien absoluto. Se suele mencionar al padre Kolbe como un ejemplo que se sacrificó por salvar a un polaco. El mal y el bien absoluto, el uno al lado del otro, la amistad y la piedad entre los prisioneros. En Auschwitz-Birkenau fue otros lugares donde hubo experimentos médicos en seres humanos. Hubo una rebelión en el crematorio número 4, la fecha 7 de octubre de 1944. Hubo una rebelión en el crematorio, la tercera rebelión que hubo en campos de exterminio. La primera fue en Treblinka, el 2 de agosto del 43, la segunda fue en Sobibor, el 14 de octubre del 43 y el 7 de octubre del 44 en Auschwitz-Birkenau. Y con todo lo que ocurrió del asesinato sistemático, todavía quedaron 60.000 sobrevivientes vivos que contaron y dieron testimonio de lo ocurrido. Inicialmente, Auschwitz fue utilizado para miembros de la resistencia intelectuales polacos, en su primera instancia. Más adelante llegaron también prisioneros de guerra soviéticos, prisioneros comunes alemanes, elementos antisociales y homosexuales, gitanos, y desde el primer momento también llegaron judíos. 1.100.000 personas fueron asesinados en Auschwitz-Birkenau, como dije, de ellas 1 millón judíos, polacos, gitanos, prisioneros de guerra soviéticos. Los que no estuvieron, nosotros, no podemos entrar, nunca podemos entrar. Y los que estuvieron, nunca pudieron verdaderamente salir. El imaginario se multiplica, se desdibuja ante la ausencia. Se camina por Auschwitz-Birkenau sin poder ver lo que hay detrás. Se genera una especie de frustración de no poder acercarse, de no poder entender a Auschwitz, que es un abismo impenetrable que no se puede cruzar. Elie Wiesel nos advierte: vosotros, que no estabais bajo el cielo de la sangre, no sabráis jamás lo que era aquello. Aun si leéis todas las obras
y si escucháis todos los testimonios, seguiréis estando del otro lado del muro. Los restos de Auschwitz-Birkenau son ruinas. Tienen la tranquilidad de la ruina, un vacío interminable, pobre, calmo, triste. Auschwitz-Birkenau es la metrópolis de la muerte. ¿A qué clase de lugar pensaban la gente que venía cuando hizo las maletas para abandonar su casa? Como si alguien pudiese imaginar que existe un sitio así llamado Auschwitz-Birkenau. Auschwitz era una fábrica que convierte a las personas en fantasmas y sacaba beneficios de sus bienes. Todas aquellas ropas apinadas y aquellos equipajes podían almacenarse, clasificarse, limpiarse y utilizarse de nuevo. ¡Qué espantosa eficacia nazi! Auschwitz es un horrible cementerio de vidas y pertenencias, una cordillera de calzados, un mar de ropa. Los objetos que hoy están en el museo acreditan en silencio la magnitud del crimen. Ernest Hemingway, creo que conocidos por todos aquí, visitó Auschwitz-Birkenau y después de su visita escribió el cuento más breve, que en total tiene 7 palabras. Se venden zapatos de bebé sin usar. Ese es el cuento. Auschwitz nunca dejará de desafiar nuestra capacidad de asombro. Günter Grass escribe después de Auschwitz: el campo de exterminio nazi representa una dimensión única y extraordinaria en la historia de los lugares marcados por la barbarie humana. Y con esta introducción vamos a entrar ahora sí a la liberación. En la tarde del 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas ingresaron en Auschwitz-Birkenau. En este campo de exterminio fueron asesinados, como dije, más de 1 millón de personas, en su mayoría judías. En los días previos a la liberación, el 17 de enero, se evacúa a 60.000 prisioneros hacia el oeste durante las infames marchas de la muerte. A los ojos del mundo, Auschwitz es el mayor campo de concentración y exterminio nazi que se convirtió en un símbolo del mal absoluto, y el día de su liberación, 27 de enero, fue elegido por Naciones Unidas en el 2005 como Día Internacional del Recuerdo del Holocausto. Yo creo, y llamo la atención, que Dan pidió hacer un recuerdo no por los judíos. Él no pidió hacer un minuto de silencio por los judíos, pidió por todas las víctimas. Estamos hablando de 60 millones de personas que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. A preservar la memoria de las víctimas y educar a las futuras generaciones, el mensaje del nunca más sigue inspirando la esperanza de un mundo libre de odio y de violencia, valores que comparte la masonería. El soldado Tolkachev, un artista, escribe a las puertas del infierno. Estas palabras del artista soldado Zinovy Tolkachev sintetizan... ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Muy tenés idea qué le pasó? No que sea grave, pero seguimos. Sintetiza la esencia creativa de alguien que llegó hasta las puertas mismas del infierno con uniforme del Ejército Rojo. Cito: hice lo que debía hacer. No pude evitar hacerlo. Mi corazón lo ordenaba. Mi conciencia lo exigía. El odio al fascismo gobernaba. Si se arregla, pero si no, seguimos como si nada. Si se arregla, mejor no hace falta. Los soldados rusos que liberaron a Auschwitz-Birkenau encontraron 7.653 sobrevivientes, 600 cadáveres al aire libre, huesos humanos esparcidos y montones de ropa y zapatos de niños y mechones de pelo de mujeres. Las cifras son asombrosas: 60.000 prendas de vestir, 837.000 pares de zapatos y 44 toneladas de cabello humano. El soldado Vladimir Blilev, de la 332 División de Infantería del Ejército Rojo, escribió a su madre: estuve en Auschwitz, vi todo con mis propios ojos, estuve al lado del crematorio. Después hay huesos y pilas de zapatos que llegan a varios metros de altura. Hay zapatos de niños en la pila. El horror es total, imposible de describir. El teniente
Vasily Grondowski, del 472 Regimiento, recuerda que al final del día sus hombres se formaron en un semicírculo alrededor del crematorio. Cito: algunos sollozaban, otros estaban en silencio, rígidos. Aquello era Auschwitz. Entre las pilas de huesos, de cenizas, de zapatos, de ropa y de pelo, vagaban como espectros los sobrevivientes, los que podían caminar. El resto, debilitados por el hambre y la enfermedad, esperaban en sus barracones incontables. Muchos murieron en ese día, sin enterarse de que al fin habían sido liberados. Ivan Maitunievski, otro soldado de infantería, contó: al principio había cautela, por nuestra parte y por lo de ellos. Después se dieron cuenta que quiénes éramos y empezaron a darnos la bienvenida, a demostrar que sabían que ya no tenían nada que temer y que no éramos guardias, sino ni alemanes. Meyer Levy, en su libro The Vicious Heart, corresponsal de guerra, escritor y periodista estadounidense judío, dice, cito: lo sabíamos. Sí, lo sabíamos. El mundo había ido a hablar de ellos, pero hasta ahora ninguno de nosotros lo había visto. Fue como si al fin penetrásemos al lado oscuro del corazón, en el más despreciable interior del corazón maléfico Auschwitz-Birkenau. El padre Edward Dawei, en su libro The Liberation of the Nazis Concentration Camps, estuve allí, presente, vi la imagen, nunca lo voy a poder olvidar. Escuchaban las historias ya muchas veces en el pasado. En la noche del 11 de abril de 1945, la brigada en la cual yo servía como sacerdote católico capturó la ciudad de Nordhausen. En la mañana siguiente, al amanecer, encontramos el campo de concentración. De inmediato se impartió la orden y el equipo médico para que se presentase en el campamento. Aquella mañana en Nordhausen supe por qué estaba yo allí. Descubrí el contenido de mi presencia allí: la falta de humanidad del hombre para con su prójimo. ¿Qué pasó?, pregunta, con el hermoso precepto que establecía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el último relata un sheriff, un enviado en ese momento del mandato británico de Palestina, que llegó, Haim Avni, cito: todo parecía estar bajo una luz demasiado fuerte y bajo un ruido extremadamente agudo. Solo con respirar ese aire comprendías que aquí viven personas que ya habían pasado por su muerte hace mucho tiempo. Los ojos todavía estaban colmados, de las visiones de sufrimiento. Los labios todavía sonríen con cinismo y las voces de los sobrevivientes claman: todavía no hemos muerto. Vamos a pasar a los testimonios de Auschwitz, recordando que los humanos se lo hicieron a los humanos. Vamos a comenzar con Zalman Grodowski. Trabajaba en el Sonderkommando con la cremación de los cadáveres y escribe un diario que lo entierra en Birkenau, al lado del crematorio número 3, y fue encontrado en 1960. Muy difícil de leer, la traducción muy difícil al español, es una pequeña síntesis. Documento escrito por un Sonderkommando en Birkenau el 6 de septiembre de 1944. Y nos habla a nosotros, y nos dice: ven, acércate, tú feliz ciudadano del mundo, que vives en aquella tierra donde aún existe la dicha, la alegría y el placer, y yo te contaré cómo los modernos civiles criminales tocaron en desgracia la felicidad de mi pueblo, hicieron que su alegría se esfumara y se convirtiera en una pena eterna. Ven, acércate, tú ciudadano del mundo libre que vives allí, donde la vida se rige por la ética humana y la existencia está garantizada por la ley, y te contaré cómo pisotearon la moral de la vida y aniquilaron las leyes de la existencia. Te contaré cómo taparon un pueblo entero entre sus diabólicos brazos y le clavaron en la garganta sádica y cruelmente sus feroces garras. Tan profundamente lo hicieron que consiguieron asfixiarlo y aniquilarlo. Te contaré con qué refinados métodos sádicos asesinaron a millones de personas del desprotegido, abandonado y por nadie amparado pueblo de Israel. Ven ahora, cuando la catástrofe aún está en pleno apogeo, cuando todavía reina el entusiasmo de la matanza,
cuando el ángel de la muerte todavía está en plenitud de su poder. Ven ahora, cuando los hornos y las piras y su enorme fuego arden aún. Te quedarás atónito y no creerás lo que ven tus ojos. No vas a poder creer que una aniquilación sistemática tan cruel fue perpetrada por seres humanos, incluso a que se hubiese tocado de fieras salvajes. Ven, acompaña a un hijo del pueblo elegido, y a la luz de la luna verás brillar la lágrima de la hermana que es conducida a la muerte, y verás una lágrima que permanece congelada en el ojo del hermano que la acompaña. No temas, aun cuando poco a poco tus ojos se quedarán lívidos, tu corazón se sentirá aturdido, tu sangre se congelará y dejará de circular, y tus oídos se volverán sordos. Entonces querrás huir del mundo donde habita el ser humano y querrás borrar tu nombre de la familia humana. Olvida el mundo en que has venido. Toma mi mano con fuerza. No tiembles, porque tendrás que ver cosas peores aún. Puede que no puedas resistirlo. Que tu corazón no flaquee ante el llanto de una criatura, los gritos de las mujeres y los quejidos de los ancianos y los enfermos, porque oirás voces más horribles aún. No te preocupes por los que ya han abandonado la vida. Reserva tu gemido para los que siguen vivos. Estamos en tierra desde la cual nadie regresa, porque la eternidad ha trazado aquí su frontera. Ven, amigo mío, ha llegado la hora de comenzar nuestra visita. Y termina pidiéndonos a nosotros, recuérdame, mi familia fue quemada aquí, el martes 8 de diciembre de 1942, a las 9 de la mañana. Mi madre, Sara, mi esposa, Sonia, mis hermanas, Luba, Esther y Rogel, mi suegro, Rafael, y mi cuñado, Wolf. Katzekrit, Yehiel Dinur, aquel que se hizo famoso porque en el juicio de Eichmann se desmayó acusándolo a Eichmann, lo denominó el otro planeta. Después se retractó, porque es este planeta, en el siglo XX. Algunos de nosotros estábamos vivos, sino nosotros nuestros padres. ¿Ok? O sea, fue en este planeta. Pero al principio lo llamó el otro planeta y así lo dijo. Esta es la crónica del planeta Auschwitz. El tiempo no es igual que en nuestro planeta. Cada segundo en este planeta es diferente al nuestro. En este planeta la gente no tiene nombre, no tiene padres y no tiene hijos. No se vestían como se visten aquí. No nacieron y no engendraron. Respiraban según otra naturaleza. No vivieron según la ley de nuestro planeta y no murieron según aquellas leyes. Giuliana Teldaschi, italiana, nos cuenta. Hay un lugar sobre la tierra que es un páramo desolado, un lugar en que las sombras de los muertos son multitud, un lugar en que los vivos están muertos, donde solo la muerte y el odio y el dolor aún existen. Nos cuenta sobre las deportaciones, el transporte del vagón de tren, testimonio de una sobreviviente, Edvig Feldman de Stark, de la ciudad de Kosnovic, en Checoslovaquia, sobreviviente mexicana. Se vivió acá en México. Si logra poner la misión sería bueno, pero si no, no importa, seguimos adelante. Nos subieron a un tren. Mi esposo nos alcanzó. Amontonaron unas 100 personas en cada vagón como animales, sin agua ni comida. Los bebés morían en brazos de sus madres. Salimos el 14 y llegamos el 18 de mayo a Birkenau. Nos recibieron con música y flores. Después vino la separación. Mamá y yo quedamos juntas, pero mi padre no volví a verlo. Papá tenía 52 años. Mamá me dijo, hija mía, si tienes hambre, el rayo de sol te alimentará. La llegada a Auschwitz-Birkenau, testimonio. Ellos pusieron a los ancianos de un lado y la gente más joven del otro lado, hombres y mujeres separados. Separaron a los niños de sus madres, a las esposas de sus maridos. Teníamos prohibido despedirnos de cada uno. Entonces fuimos separados de nuestros seres queridos sin una sola palabra. La selección, una española, Violeta Friedman, nos cuenta. El recuerdo de aquellos momentos son para mí inolvidables. Mi padre y mi abuelo alejándose de nosotros, mi madre cogiendo a mi abuela del brazo
y yo agarrándome a mi vez al brazo de mi hermana Eva. A mi hermana y a mí nos empujaron hacia la izquierda, a mi madre y a mi abuela hacia la derecha. Nunca más volví a verlas. Nunca volví a ver a mi madre, ni a mi abuela, ni a mi padre, ni a mi abuelo, ni tampoco a mi bisabuela, que se habían quedado en el tren con los otros ancianos. No pude despedirme de ninguno de ellos. Ni siquiera comprendí realmente que ya habían muerto mucho antes. El tatuaje en el brazo, Alberto Mann. En Auschwitz perdí mi nombre y mi apellido. Me convertí en un número, en una cifra, solo en una cifra, 133649. Aún lo conservo en mi brazo tatuado. Y es él el que no me deja olvidar. Irme Kretz, en su libro Sin Destino, nos cuenta sobre el hambre. El hambre se convierte en una tortura y una fuerte de ansiedad que bloquea la cabeza y no deja pensar. Lo único que se hace es esperar con agonía la siguiente comida. El hambre es un viaje a la última frontera de la conciencia humana. Sobre la brutalidad nos cuenta una italiana también de Milano, Liliana Segre. Me habían golpeado otras veces en Auschwitz, pero nunca de ese modo tan brutal. El sentimiento de ultraje era casi más torturador que el dolor físico. ¿Por qué la guardia me pegó? Porque estaba aburrida, porque era una bruta, porque se sentía celosa y porque podía hacerlo. Pero ninguna de ellas, ni todas a la vez, tenían sentido. La soledad. De todos los horrores de Auschwitz y de todas las muertes y miserias, descubrí que la soledad era la peor. Las alambradas estaban electrificadas. Era mortal y con frecuencia algún prisionero decidía abrazarse a ellas para acabar con su vida de un modo abrasador e instantáneo. Quiero unas palabras al hecho de ser mujer en Auschwitz. Los archivos del Holocausto, autonarrativas de mujeres. No se trata de afirmar que ellas sufrieron más o menos o de modo diferente, sino que también las mujeres sufrieron. Convertidas en víctimas de su propia anatomía, vulnerables ante la violencia sexual y la obstétrica, la exposición ginológica forzada, el pudor de desnudarse en público, la desaparición de los ciclos menstruales, el afeitado del cabello, el impacto psicológico, la esterilización forzada, la infecundidad irreversible, el asesinato de sus compañeras, la disociación identitaria, la deformación de la maternidad, el agotamiento físico, la disinteria y la tristeza son los signos vitales de la despersonalización y la deshumanización femenina en los campos nazis. Frente a ello, sobresalen actos de valor y resistencia femenina, bondad desinteresada, generosidad, coraje, devoción al prójimo y vínculos de solidaridad entre las reclusas, redes solidarias de defensa de sus hijas, compañeras y hermanas. Las mujeres lucharon por su individualidad y resistieron el sistema totalitario con sus propios cuerpos. La condición de la mujer les hará la vida más difícil en el campo desde el primer momento. Aquel primer día, cuando se ven todas desnudas, el pudor puede más que el miedo. Las chicas más jóvenes sufrían tanta vergüenza por su desnudez como por las otras mujeres, hijas que no habían visto nunca a sus madres desnudas, y de fondo las risas de los SS que se burlaban de sus pechos caídos. Juliana Tedesch continúa: para las mujeres fue un desgarro continuo, un ataque a nuestra identidad femenina, los cabellos rapados, la desnudez, la soledad repentina y sobre todo la separación de los hijos. Considerad ustedes si una mujer quien no tiene cabello, ni nombre ni fuerza para recordarlo, el cuerpo perdía su forma y se convertía en un esqueleto de vieja, a casi ninguna le volvió a venir la menstruación. El hambre era tan violento que en poquísimo tiempo, donde antes estaban los pechos, no quedaba nada, o apenas un poco de piel colgante. Los huesos de la cadera te agrietaban la piel. Te miran las piernas y te parece imposible que puedan sostenerte. Tienes la cabeza rapada, no tienes espejo, no tienes nada.
Y hubo también resistencia. Eddie de Win, un holandés, en su libro Auschwitz, Última Parada, cito: cualquier método era lícito para seguir con vida en Auschwitz. Era una ética oportunista, pero aceptable. El trabajo era duro, los golpes eran vejatorios, el pan y el potaje eran escasos, pero la combinación de todos los factores, tanto trabajo y tantos golpes con tan poca comida, eran insoportables. Y luego estaba lo peor: la falta de descanso, el trabajo, los recuentos, los controles, la lucha inútil contra las pulgas y los piojos. Pelea con un vecino, rescaté una pierna a muerte. Cansancio y ningún descanso, sentirse profundamente miserables. Levantarse a las 4 de la mañana, lavarse, un par de gotas de agua, nada de jabón, secarse con la camisa, todavía no ha amanecido, a formar el recuento, la brigada de trabajo. Lo que sí ves es la llama eterna que asombra sobre la chimenea del crematorio. Día y noche, ese fuego sabiendo que de allí están quemando personas, creación maligna de Dios. A veces el tiempo es húmedo y el humo desciende sobre el campo. Entonces percibes ese olor a carne chasmucada y ese es tu desayuno, porque pan ya no queda. En esas ocasiones crees que no vas a poder aguantarlo. Estás cansado, enfermo y asqueado de ti mismo. Juliana Telaish de Milano nos cuenta: pero aún así lo básico de la vida real, en nuestras ropas rapadas y tatuadas, debemos aferrarnos de algún modo a lo que significaba ser una persona y no un animal. Lo mejor que podemos hacer es seguir vivos. La única manera de vencernos no es morirse. La vida es nuestro grito de guerra. Si había llegado hasta la noche, podía decirse que había ganado un día de vida, que había hecho un supremo acto de resistencia contra el fascismo. Sobrevivir como solo se puede hacer en un campo de exterminio, gesto a gesto, hora a hora, día a día. Olga Lengri, de los hornos de Hitler, aquí editorial en México. Vivíamos para resistir, resistíamos para vivir. Había en Birka una resistencia clandestina organizada. No éramos héroes, ni pretendíamos pasar por tales. La resistencia trataba de expresarse de innumerables maneras, desde la edición de un periódico hablado hasta el sabotaje practicado en los talleres destinado a las industrias de la guerra y más tarde la destrucción del crematorio número 4. El lugar de la difusión de noticias eran las letrinas. Comer y no debilitarse constituía también una forma de resistencia. Y el 4 de octubre del 44, como mencioné antes, hubo la rebelión del crematorio número 4. Todos los participantes en la rebelión fueron asesinados. El único sobreviviente fue el doctor Miklos Nisli, que era el patólogo de Mengele, que Mengele lo salvó. Y vamos a la tercera y última parte, los sobrevivientes, los desafíos de los sobrevivientes, volver a vivir. Como el ave de Fénix, que resurge de las cenizas en una total gloria. Las características de los sobrevivientes. Finalizada la guerra, había cerca de 500.000 de judíos sobrevivientes. La política de exterminio de los nazis produjo una sociedad de sobrevivientes que carecía tanto de niños pequeños como de ancianos. Fueron matados. ¿Sí? En general, los sobrevivientes eran jóvenes sin familias entre 20 y 45 años. Las mujeres constituían el 40% de este grupo. La enormidad de la devastación emocional de los sobrevivientes era tan grande que ni siquiera la alegría de la liberación podía moderarla. Los sobrevivientes revelaban cualidades tales como pasividad, apatía, un profundo sentido de alineación, extrañamiento, hostilidad, ansiedad social, infelicidad y una carga de soledad acompañada por el miedo al futuro. Muchos sufrían de problemas de memoria, incapacidad para concentrarse, agitación, ataques de ira, llantos sin razón aparente, como resultado de la ansiedad emocional e hipersensibilidad. Sufrían de enfermedades infecciosas, como tifus y tuberculosis. Los sobrevivientes se vieron a sí mismos liberados, pero no libres. Liberados, pero no libres. Para muchos de los sobrevivientes, los días de liberación estuvieron acompañados por una sensación donde se entremezclaban la alegría
la esperanza, la soledad y el dolor. Era el comienzo de un esfuerzo casi sobrehumano para unir los fragmentos de la vida y comenzar de nuevo. En estas circunstancias, los sobrevivientes debieron construir a sí mismos en base para una existencia, capacitarse y formar familias. Contar y morir con cada recuerdo. Tuvieron que reconstruir un eje de identidad personal y familiar. Tuvieron que encontrar un nuevo significado a la vida. Debieron sobreponerse a la enormidad de la pérdida. Necesitaban expulsar a sus propios fantasmas. Quienes hablaron no lo contaron todo, y quienes callaron no silenciaron todo. Testimonio de Alberto Mann. Mi futuro era incierto. Me quitaron todo: padres, hermanos, pasado, niñez, juventud. ¿Qué quedó de mi juventud? ¿Acaso la tuve? Éramos gente sin alma, sin corazón, sin fuerza física ni anímica para iniciar un nuevo camino. ¿Qué camino? ¿Hacia dónde ir? ¿Cómo empezar? ¿Por dónde empezar? La vida me aterraba. ¡Qué paradoja! Me asustaba la libertad. El futuro era tan incierto que resultaba menos conflictivo buscar nuestro pasado, aferrarnos y apoyarnos en él. Abba Kovner, el comandante de la rebelión del gueto de Vilna, Lituania, nos habla del Día de la Liberación. El Día de la Liberación fue recibido por los judíos con sentimientos confusos. Junto con la alegría y el regocijo, vino un profundo dolor que empañaba el brillo de tan ansiado día. De todos rincones surgían las imágenes de destrucción y los restos de la vida pasada que ya no volverían. Y en el desfile de la victoria nos envolvió el luto y la desesperación. Isaac Ante Zuckerman, de la rebelión del gueto de Varsovia, nos relata también la liberación de la ciudad de Varsovia el 17 de enero de 1945. Y fíjense cómo lo relata. Creo que aquel duelo nunca fue más grande que en ese día de alegría. Repito, creo que aquel duelo nunca fue más grande que aquel día de alegría. El 17 de enero fue el más triste de mi vida. Quería llorar, no de alegría, de tristeza. Los soldados que se abrazaban, las flores arrojadas a su encuentro, la alegría de la muchedumbre, la sensación de libertad y de redención. Y nosotros, Tzvia y yo, Tzvia, su futura esposa, Tzvia Lubetkin, Tzvia y yo, nos paramos en el medio del gentío, solos, huérfanos, últimos, sabiendo que ya no hay más pueblo judío. ¿Cómo podíamos alegrarnos? Estábamos completamente quebrados. Durante los días y difíciles años de la guerra, nos pudimos sostener. Y ahora, el día de la liberación, nos dominaba la debilidad. Ahora, por primera vez, me era permitido ser débil. Los que callaron, los que quedaron callados, congelados por la memoria de lo que habían dejado atrás, buscaban en el silencio la preservación de la vida. Callaron por la imposibilidad de poner en palabras lo que habían vivido, por la incomprensión de lo sucedido, por la imposibilidad de creer que esto había sido cierto y en muchos casos por el sentimiento de culpa de haber sobrevivido. La segunda generación, muchos de nosotros somos ella, algunos somos la tercera generación, lleva consigo la cicatriz, pero no la herida. La cicatriz ahí está. Le fue impuesta una carga de memoria con la que han tenido que vivir, hemos tenido que vivir. Crecimos en los susurros de un pasado que no conocimos. Llevamos los nombres de nuestros familiares muertos. El silencio fue parte de nuestra vida y el cristal a través de la cual visualizamos la realidad. Vivimos en tiempos detenidos que prohibía preguntar. Y termino con el testimonio de Alberto Mann, que es verdaderamente impactante, y termina así diciendo: me han matado 1000 veces, pero no me dejaron morir. Nos salvamos. Sí, algunos nos salvamos. Fue una simple casualidad, una simple consecuencia. Se acabó la guerra. Y un mensaje final de George Santayana, que es relevante también para México y para todas las comunidades. Los pueblos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Que nunca más. Amén.
Gracias.